Vamos a la temática. Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante que es una compraventa siempre por abonos. A veces se establece compraventa con garantía hipotecaria, pero se sobreentiende en la práctica que es el mismo instrumento que va a ser por abonos, solo que la modalidad es con garantía hipotecaria. La garantía va a ser hipotecaria, ¿por qué? Porque existe un saldo que debe ser garantizado. Había otra variante que era con reserva de dominio y esa era la garantía. Entonces vamos a la temática. La garantía, tenemos distintos tipos de garantías. Tenemos las reales y personales. ¿Cuáles son las garantías reales que regula nuestra legislación en materia civil? ¿Quién tiene la respuesta? Garantías reales en materia civil. El embargo. El embargo es una medida precautoria. No es un derecho real de garantía en sí. ¿La hipoteca, licenciado? La hipoteca número 1 es un derecho real de garantía. ¿Cuál? La prenda, licenciado. ¿La prenda, seguros, mis estimados estudiantes? La prenda común, agraria. ¿Con esto ganan la clase o la pierden? ¿Aceptan? Garantía fiduciaria. Garantía de fiduciaria. Garantía fiduciaria. ¿Será que es un tipo de garantía de carácter civil real? ¿Garantía inmobiliaria, Lic? Cuidado que actualmente las reformas que se han dado ya no se habla de garantía prendaria, sino que ahora es una garantía mobiliaria. Aplicamos la ley de garantías mobiliarias, por favor. Pareciera que es lo mismo, pero nuestra legislación ya lo regula de forma distinta. De hecho, fue derogado ese apartado de garantías mobiliarias, por favor. El día de hoy nos vamos a centrar en ítem y tenemos otro tipo de garantía que es personal. ¿Cuál es la garantía personal? ¿La fiduciaria, Lic? Tenemos el fideicomiso y la fianza, algún tipo de variantes. La fianza, que puede ser alguna circunstancia que se va a ver, y algunos hablan del fideicomiso. Ahora, quiero también aprovechar a hacer distinción. Algunos estipulan que la hipoteca es un contrato. Yo en lo personal no considero, pero eso es muy personal. Aquí van a haber varios juristas, unos que establecen que la hipoteca es un contrato, otros que estipulan que es un derecho real de garantía. Yo en lo personal considero que la hipoteca es un derecho real de garantía. Va equiparado a una obligación. Yo no puedo decir, mire, constituyamos hipoteca porque sí, o sea, solo porque tengo que poner hipoteca. No, siempre la hipoteca va a ir aparejada al cumplimiento de una obligación. Entonces, la ley lo regula como un derecho real de garantía. Entonces vamos a ver el fundamento legal. Vamos al artículo de la correspondiente a la hipoteca. Les hago la acotación. Artículo 822, Código Civil. Artículo 822, Código Civil. Artículo 822 del Decreto Ley 106. De la hipoteca, concepto. La hipoteca es un derecho real que grava un bien inmueble para garantizar el cumplimiento. Es un derecho real que garantiza, que grava un bien inmueble, va a recaer sobre bienes inmuebles para garantizar el cumplimiento de una obligación. ¿Por qué la fianza si es un contrato y para mí la hipoteca es un derecho real? ¿Cuál es la distinción? Cuando yo analizo la fianza en su apartado de contratos, que sí se estipula como contrato, veamos la definición, por ejemplo, de fianza. Vamos al Código Civil siempre y lo ubicamos en lo que es la fianza. Ahorita les hago la acotación. Artículo 2100. Veamos la distinción. Uno es un derecho real de garantía y otro es un contrato, un derecho personal de garantía, pero este sí se materializa en contrato porque las personas sí hablan, las personas sí concuerdan, por eso hablamos de que es un contrato, a distinción que la hipoteca, su naturaleza es ser un derecho real de garantía. Claro, ¿va aparejado un contrato? Sí, pero vemos la naturaleza es de ser un derecho real, mientras que el otro también es un derecho de garantía personal, pero es un contrato. ¿Alguien lo tiene? Artículo 2100. Artículo 2100. Por el contrato de fianza. ¿Por el qué? Contrato de fianza. Porque hay un acuerdo entre el fiador y el acreedor y el que se pretende en determinado momento avalar. Tenemos la fianza civil y la fianza mercantil, pero eso no va a ser el tema del día de hoy, pero para que tengamos claro. También quiero entender
que en la mayoría de hipotecas no hay saldo insoluto. ¿Qué es el saldo insoluto cuando asesoramos? ¿Qué es el saldo insoluto, mis estimados estudiantes? Muy bien, Kimberly. ¿Le escuchamos, Kimberly? Gracias por su intervención. Perdón, licenciado, se quedó abierto el micrófono. Pero no hay problema, si quiere manifestarnos no hay ningún inconveniente. A mí me gusta que participen. Kimberly, ¿qué es el saldo insoluto? ¿No? Vamos con Pablo, entonces. Sí, licenciado, el saldo insoluto es la cantidad de crédito que aún no se ha liquidado. Muy bien, ese es el remanente, es ese saldo que cuando se hace la liquidación de lo que se obtuvo de la garantía, pues todavía podemos decir que hay una deuda, hay un pasivo. En la hipoteca no permite ya liquidada la garantía, no podemos reclamar más. Leamos artículo 823. Artículo 823. Código Civil. No hay saldo insoluto. La hipoteca afecta únicamente los bienes sobre que se imponen, sin que el deudor quede obligado personalmente ni aún por pacto expreso. Fíjense que aprovecho ahorita hacer la acotación que me quedé pensando un día. ¿Alguna ocasión? Gladys, ¿le escuchamos? Gladys Sosa. ¿Alguna acotación? Gladys Sosa, ¿no? Perdón, Lick, se me abrió el micrófono. No hay ningún inconveniente. Muy bien. Les decía, me quedé pensando, alguna ocasión me preguntaron sobre el 70-30 para escriturar. No sé si alguien me manifestó, pero yo después me puse a pensar, donde también se ha escuchado el 70-30 es cuando se hace, no es lo correcto. De hecho, ayer me hablaba una colega que consiguió mi número y me llamó, me llamó muy preocupada por todo esto de lo que está sucediendo con SAT. En algunas ocasiones, bueno, en la mayoría de ocasiones, lo que son los bancos y entidades financieras acostumbran a escriturar 70-30. El 70% pues, es lo que se da por el crédito de la garantía que se está dando. O sea, si por ejemplo se hace el avalúo del inmueble y la casa está valorada en 100,000 quetzales, lo que corresponde a dar el banco es el 70%, con un margen de 30%. Entonces, lo que se hace en la escrituración, que no es correcto, escrituran la compraventa por 70% y el 30% por mejoras. Entonces, hago la acotación, no es correcto, y con esta nueva implementación que está dando SAT, con el cruce de documentos, pues sí hubiera evasión fiscal, tanto del pago del IVA por el 3% y del ISR por ganancia o pérdida de capitales. Entonces hago la acotación, no sé si por ahí va la pregunta, después alguien me la manifestó, no sé si aquí se estará el estudiante, cuando me habló del 70-30, después me puse a pensar, tal vez si no se hacía referencia a este tema. Pregunto, si estuviera acá, pues igual forma es un tema que ahorita podemos abordar. Y hago Perdone que lo interrumpa. Sí, fui yo, efectivamente fui yo el que le lancé la pregunta del 70-30, en relación a la nueva actualización de SAT, ¿verdad? Que va a estar realizando ahora conjuntamente con el registro, con el Archivo General de Protocolos y con el registro de la propiedad, me imagino, de manera conjunta. Sí, fui yo licenciado y cabal ahorita escuchando su intervención, sí, tiene mucha relación a lo que actualmente están, por ejemplo, haciendo ahora los notarios de una entidad bancaria, ¿verdad? Sí, eso es lo que tenemos que tener cuidado. Fíjense que no es darles malas ideas, no quiero darles malas ideas, que esa no es mi intención para nada, pero sí darles a conocer. Hay muchas personas que tratan de hacer simulaciones o cuestiones para evadir fiscalmente. Hay otros que hacen una escritura de compraventa por un monto y un mutuo con garantía hipotecaria por el saldo. O sea, por ejemplo, de repente compran por 20,000 quetzales, hacen la escrituración, pero inmediatamente o instrumentos inmediatos, pues obtienen como que un préstamo de la persona que les vendió, donde se comprometen a pagar el saldo, por ejemplo, de 100,000 quetzales por abonos con garantía hipotecaria. Entonces, no, aquí hay simulación porque están declarando un precio para la venta y en otro instrumento están estableciendo un mutuo con garantía hipotecaria, es distinto.
Algunas personas, lo correcto sería hacer la compraventa e inmediatamente poder hacer la constitución de la hipoteca, pero algunos hacen esto. También en algunas ocasiones es lo que hacía mención, escrituran por el 70% y el 30% por mejoras. No es correcto, pero también algunos lo hacen. También algunos hacen con otro tipo de garantías o un fideicomiso, que lo vamos a analizar más adelante. Vamos con preguntas. Sandy Mariel. Buenas noches, licenciado. Una pregunta. En este caso, ¿no se podría hacer también un reconocimiento de deuda? ¿O estaría correcto hacer un reconocimiento de deuda? Podría hacerse un reconocimiento de deuda con tipo de garantía hipotecaria, también podría ser. Ahora, si en determinado momento se está dando en el mismo instrumento, básicamente lo que es los pagos, vamos a ver que en la redacción, si es el mismo instrumento, se reconoce el deudor de la parte acreedora. Eso estaría implícito en el contrato. Pero algunos lo que hacen también, que no es correcto, es en algún momento hacer la escritura de compra-venta y en otra, pues un reconocimiento de deuda con garantía hipotecaria o con garantía prendaria o, garantía mobiliaria o Fiduciaria, podría ser. Fiduciaria, pero no es lo correcto. Si no concuerdan en todos los montos, no vendría a ser. Licenciado, buenas noches. Perdona nuevamente la interrupción y así abusivamente sin haber levantado la mano y esperar que me diera la palabra. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, ahora con la situación de los créditos? O sea, la situación de que muchas veces también pues se puede equiparar, pero resulta que entonces el crédito con garantía hipotecaria va a ser mucho mayor que por ejemplo, el valor de la compraventa. Sí, se tiene que estipular que va a haber un 70% con orden incondicional de pago, porque al final lo que da el banco son cartas incondicionales de pago, en donde se da la liberación del monto posteriormente a que aparezca el nombre de la persona. Entonces se establece por medio de carta incondicional de pago. Y el 30%, pues en ese momento puede hacer que la persona sí te va a detener con ese monto y se paga, no sé, mediante efectivo o cheque, pero no se puede hacer una simulación de un 70% y el otro 30% por mejoras para evadir fiscalmente. Entonces no es lo correcto. Claro, está empezando SAT, pero es un mínimo. No sé si algunos que tal vez ya tienen relación con el derecho notarial, tal vez no les va a confundir tanto estos conceptos y les va a ayudar a aclarar. Los que estamos iniciando en el derecho notarial, a veces hablar de todos estos términos de carta incondicional de pago o del 70-30, a veces todavía no cuajan jurídicamente bien, pero no sé si me va a entender, Julio. Sí, licenciado, pero sí, la verdad es que sí, lo entendí muy bien y cabal esa a mi duda orientada más que todo también a los créditos, ¿verdad? Muy bien. Norma Carolina, y agradezco sus preguntas e intervenciones, pero yo sé que algunos tal vez no se han dedicado a notariado o no han tenido relación con el notariado, y voy tratando de explicar teniendo ese primer contacto, porque muchas veces ¿cómo es que se trabajan los créditos con los bancos? Yo quiero que mi casa tenerla lo que decimos financiada, pero yo quiero comprar una casa, yo no tengo la cantidad completa. Una de las formas en las cuales yo puedo adquirir este tipo de préstamos por parte de los bancos, acercarme, ellos hacen presentan toda la documentación, primero acreditar bien que no hay nada ilegal en cuanto a la propiedad, se hace un estudio, cada banco es de manera distinta, se hace un avalúo para que ellos puedan dar como máximo el 70% de préstamo, de desembolso, y lo que posteriormente para que uno pueda obtener ese crédito financiado, la compra, es que yo me acerco con el comprador y le digo, mire, voy a darle ahorita un 30% o un porcentaje de lo que usted me está pidiendo, y el restante va a ser posteriormente a que se inscriba mi nombre en la propiedad, el banco se lo va a desembolsar. Entonces me dan una carta incondicional de pago. Al momento de ya estar inscrito todo, ellos le van a liberar el dinero al que adquiere. Entonces, cuando ya se adquiere, se hacen inmediatamente que se hace el traspaso, se hacen dos instrumentos. Uno es la compraventa y otro es la garantía hipotecaria que se establece a favor del banco, porque el banco me está prestando. Entonces, yo quedo pagándole al banco y entonces acá yo tengo un reconocimiento de deuda con garantía hipotecaria a favor del banco. Esto sería. Ahora, si yo lo manejo entre particulares, yo hago la compraventa entre particulares con la persona que me vende, pero ahí sí tienen que cuadrar las cantidades, porque si el inmueble vale 100,000 y yo solo le estoy pagando 10,000, el restante va a ser por abonos. Entonces, ahí el pago de impuesto es total y se declara todo. Esa es la diferencia. Trato de ilustrar. Norma Carolina. Gracias, licenciado. Sí, más que todo era en el tema que estaba hablando
en este momento usted. Yo he visto, bueno, algunas personas, más que todo a veces inmobiliarias, consignan en que le venden, por ejemplo, a usted el bien inmueble en 150 quetzales para evadir ese impuesto, y después le hacen un préstamo a usted a través de una institución bancaria donde le prestan, póngale que 100,000, o sea, el bien inmueble se lo están vendiendo en 100,000, pero en la escritura de compraventa están consignando que se vendió por 150 quetzales. Y después en el banco le está haciendo un préstamo a usted por 100,000 quetzales y usted se queda, usted da en garantía el bien inmueble que ya compró. Ahí sería una simulación, ¿verdad? Sí, habría evasión fiscal y eso es lo que ahora SAT está empezando a fiscalizar. Ese era el tema que usted estaba tocando ahorita, ¿verdad? Que eso también los bancos se prestan a esa situación. Se prestan bastante. El problema es que los bancos después se van a lavar las manos, porque a ellos no les consta. ¿Creen quién puede tener responsabilidad? Comprador y vendedor. Y muchos de los bancos contratan a notarios, entonces los bancos se van a lavar probablemente las manos. Yo creo que pues ahí va a verse un fortalecimiento también en ese aspecto. Y el notario, que es el responsable, y al verse que es en el protocolo del notario, pues podría tener una responsabilidad. El primer paso es llamar en forma voluntaria a vendedor y comprador que hagan un ajuste y pago de impuestos. Si no hubiera así, se pueden hacer judicialmente y puede también certificarse penalmente. Entonces, ahí es cuando ya el notario puede verse implícito. Y en este caso, lo ideal sería, en cuestión del 70-30, lo ideal sería, ¿verdad? De que se pagó 70,000 quetzales en efectivo y se queda en pago por abonos tanto, dejando como garantía hipotecaria la propiedad en la misma escritura. Así es, establecer lo que está sucediendo. O sea, si yo recibo de parte del banco 70,000 quetzales, yo voy a poner 30,000, así estipularlo en la escritura. Y si yo estoy pagando, por ejemplo, con carta incondicional de pago 70,000 y el otro porcentaje por medio por abonos, así. Ahora, si yo lo voy a pagar al contado, el restante, no al contado, sino que lo voy a pagar inmediatamente el restante, así estipularlo, y que todo cuadre las cantidades de compra y venta del inmueble, de lo que están desembolsándose, de lo que estoy pagando. Ok, muy amable, gracias, licenciado. Edgar Fernando. Sí, con respecto a este asunto del 70-30, en el caso de que se diera este tipo de contrato entre dos particulares, pero esos 30 se pueden comprobar de que realmente fueron mejoras por medio de facturas, etcétera. Entonces, ¿allí sí aplicaría el 30% o no aplicaría en este caso? Sí, aplicaría, solo que el contrato de mejoras estaría susceptible a pagar ISR. El contrato de mejoras también pagaría ISR si no es contribuyente habitual. Ahora, si se dedica a hacer una empresa mejoras, pues estaría establecido al IVA. Entonces, es la única circunstancia. La mayoría lo que hacen documento privado y no tributan también por lo de mejoras. Ok, gracias, Alex, muy amable. Sandra Lisbeth. Disculpe, entonces, usted se refiere que en este 70%, digamos que si fueran los 250,000 que cuesta una casa, el 70% de esto sería lo que se va a pagar en impuestos. No, el 70%, y el 30 ya no. No, o sea, el 70% es lo que me desembolsa el banco y lo que se pretende solo pagan sobre el 70% de impuestos. O sea, se pagarían 175,000 de impuestos, que sería el 70%. Sobre eso se calcula el pago de impuestos, lo que se hacen algunos para evadir impuestos. Lo que recibieron del banco lo declaran y lo demás que no recibieron del banco, pues lo hacen por mejoras o alguna otra cuestión y pues ahí van evadiendo impuestos. Ahora mi pregunta es, en este contrato por abonos o en el caso de que de garantía con garantía hipotecaria, digamos que si la cantidad mayor que se diera o el valor total de la compra, sobre ese valor se va a dar el pago de impuestos, no es que sobre las cuotas o la primera cuota sea sobre la que se valora el impuesto. No, sobre todo hay que pagar impuestos. Ah, muy bien, gracias. Sí, y hago la aclaración porque no es darle malas ideas, pero yo he visto varias formas en las cuales se puede operar por parte de inmobiliarias, pero para que ustedes estén prevenidos, no crean que les estoy dando ideas para poder evadir fiscalmente. Entonces, no es ninguna de mis intenciones. Hago la acotación.
Muy bien, veamos entonces, saldo insoluto, las reglas que no va a haber. Si yo me prestan, por ejemplo, 70,000 quetzales y la garantía es el bien inmueble y se vende por 50,000, el saldo ya no se puede reclamar. Existen 3 excepciones en las que sí hay saldo insoluto. ¿Alguien sabrá cuáles son las excepciones en que sí hay saldo insoluto sobre la hipoteca? ¿Quién sabe las excepciones en que sí hay saldo insoluto? Muy bien, la primera causal que encontramos es en la ley de parcelamiento, artículo 14. Si alguien tuviera en la mano el artículo 14, la ley de parcelamiento, aquí sí hay saldo insoluto. En estos casos sí hay saldo insoluto. También tenemos en el caso de las sociedades de ventures. Las sociedades pueden estipular debentures o obligaciones, que son forma de capitalizar dinero y sacan a la venta o sacan esa promoción de debentures, no promoción, sino que sacan estos títulos, valores de debentures a la venta para poder capitalizar dinero, los cuales pueden ser convertibles en acciones. La sociedad se vuelve en ese momento deudor de los tomadores o de los titulares de los debentures. En caso de ejecutar el debenture y no responde con los bienes que garantizaron el patrimonio, también aquí sí hay saldo insoluto. Artículo 1230 del Código de Comercio. Si alguien tuviera el artículo 1230, por favor. No, es el artículo 557, perdón. 557 Código de Comercio. No sé si alguien lo tendrá. Buenas noches, Lic. Artículo 557. Responsabilidad ilimitada. Aunque se constituyan garantías específicas, hipotecas o prendas, la sociedad emisora responderá ilimitadamente con todos sus activos por el valor de la emisión. Por ejemplo, si yo emito debentures por un monto y pongo como garantía un inmueble que es de la sociedad, no solo con ese inmueble va a responder esa en forma ilimitada. Artículo 557. También tenemos otra excepción al artículo 1230 del Código Civil. Artículo 1230 del Código Civil. Si alguien lo tuviera. Artículo 1230. Si la garantía fuera hipotecaria y quedare un saldo insoluto al rematarse el inmueble, el registrador responderá con sus demás bienes por dicho saldo. Muy bien, el registrador tiene que tener garantía y puede también, si instituye hipoteca, responde en forma ilimitada. Ser registrador es bastante responsabilidad. ¿Quién puede hipotecar? Artículo 835. Leámoslo, por favor. Artículo 835. Artículo 835. ¿Quién puede hipotecar? Solo puede hipotecar el que pueda enajenar y únicamente pueden ser hipotecados los bienes inmuebles que pueden ser enajenados. Si yo no puedo enajenar, no puedo hipotecar. Es una regla. ¿Se puede vender un bien hipotecado? Pregunto. ¿Se puede vender un bien que tenga hipoteca? Si tiene autorización de quien tiene a favor el gravamen de la hipoteca, sí. ¿Alguien más? Sí, licenciado, siempre y cuando ambas partes estén conscientes del mismo y acepten la obligación que hay dentro de ese contrato. Depende. Perdón, depende qué tipo con quién sea el acreedor. Si es entre particulares, no van a necesitar la comparecencia más que se haya estipulado algo en contrario. Si es con una entidad financiera, sí no se puede a menos que prestes autorización. Artículo 836. Artículo 836, nulidad de prohibición de enajenar. Ajá. El dueño de los bienes grabados con hipoteca podrá siempre enajenarlos. Podrá siempre enajenarlos o hipotecarlos, digamos. No obstante cualquiera estipulación en contrario, salvo lo que se establezca en los contratos que se refieren a créditos bancarios. Cuando se trata con bancos, si no, ahí sí tiene que prestar su autorización el acreedor, que es el banco. Hago la distinción. Palabra clave, salvo los que establezcan con contratos que se refieren en créditos bancarios. Eso es importante. ¿Se puede hipotecar los derechos de copropiedad? Pregunto. Pregunta de examen. No se puede. No, Lec. Artículo 837, leámoslo.
Artículo 837. El predio común no puede ser hipotecado sino con el consentimiento de todos los propietarios. Sin embargo, pueden hipotecarse los derechos que el condominio tenga en predio común. Condominio, condomino, no condominio, condomino. No hay problema, condomino. Muy bien, yo si soy copropietario sí puedo hipotecar mis derechos de copropiedad. Si quiero hipotecar todo el bien, entonces sí ahí tiene que ser comparecencia de los condóminos. Condóminos son los condueños, ¿de acuerdo? Una vez dijeron condóminos. No, no son las pizzas Domino's. Una vez me leyó así también. Una consulta con relación a eso. Cuando uno es copropietario de una propiedad y uno de los copropietarios llega a tener un préstamo o alguna deuda con un banco, ese banco le puede quitar ese derecho de copropiedad, aunque sean 6, 7 copropietarios. En la parte alícuota sí. Sí pueden. Sí pueden. Muy bien. A la orden, mi estimado. No se pueden hipotecar, artículo 838, lo que son destinados a patrimonio familiar. Es una forma de proteger. La hipoteca debe ser aceptada expresamente. Miren, esto es importante. En alguna parte del instrumento debe de constar la aceptación. Artículo 841. (841) Aceptación de la hipoteca. La constitución y aceptación de la hipoteca debe ser expresa. Muy bien, debe incluirse que acepta la hipoteca en forma expresa o la garantía que se constituye. La hipoteca, ¿cuándo prescribe? Artículo 856. Se puede cancelar la hipoteca de dos. Bueno, fíjense que hay otra tercera forma que, si no estoy mal, está en la ley de bancos, que es por una anotación al margen del título en que se constituyó el crédito. Es una forma que no se utiliza. En una ocasión lo he visto, es muy sui generis, es muy poco conocida, pero solo la hago referencia. Puede ser también cancelada con la carta total de pago, que básicamente da al acreedor al finalizar de pagar, y el testimonio es lo que se inscribe para cancelar la hipoteca. Y la otra forma es por transcurso del tiempo a partir del vencimiento de la hipoteca. Artículo 856. Artículo 856. La obligación garantizada con hipoteca prescribirá a los 10 años contados desde el vencimiento de la obligación o de la fecha en que se tuviere como vencido en virtud de lo estipulado. Muy bien. Acá sería por prescripción. Básicamente se tendría que hacer una solicitud, pero pregunto, si el día de hoy celebramos hipoteca, yo constituyo una casa a favor de Maidani, no sé si así se lee su nombre. Sí, a Maidani. A favor de Maidani, pregunto a Maidani, ¿cuándo empieza a correr el plazo? ¿A partir del día de hoy? ¿Los 10 años? Si en 10 años yo no le cobro ni usted me paga, ¿será que ya venció o no? Perdón, Lick, no lo escuché. El día de hoy tenemos un préstamo. Usted me presta 6,000 quetzales. Yo constituyo hipoteca a favor en garantía de que lo voy a pagar. Pero los 10 años, ¿a cuánto empiezan a partir a contar? ¿O se empieza a contar a partir de cuándo? ¿Del día de hoy a Maidani o a partir de qué otro día? Sería desde el día de hoy que se está aportando. ¿El día de hoy? ¿Alguien más opina distinto? No, desde que se finalice el plazo que ambas partes convengan. Desde ahí se inicia. Este empieza a contar a partir del último día que tengo para pagar. Por ejemplo, si yo estipulo que el contrato vencerá el día 5 de octubre del año 2023, o sea, esa es la fecha en que yo tengo que pagar, a partir del vencimiento de esa fecha que tengo como último día de pagar, deben transcurrir 10 años para que pueda solicitar prescripción. No es a partir del día en que celebramos el contrato, sino es a partir del día en que se venció la posibilidad de pagar. Eso sería. Y ahí el acreedor tendría que cobrar, ¿de acuerdo? También me interesa que entendamos, mis estimados estudiantes, qué es la primera hipoteca. No sé si ustedes sabrán, las hipotecas pueden catalogarse no por el lugar que ocupan en las inscripciones. Puede ser que yo en la inscripción número 1 hipotecaria tenga una primera hipoteca, o puede ser que simplemente se inscriba como hipoteca y que la inscripción número 2 hipotecaria ocupe el primer lugar. Ustedes deben de designar en forma expresa si esa ocupará el primer lugar. Al momento de ejecutar, la que tenga primer lugar o primera prioridad es la que tendría que hacerse valer.
pero no es por la posición que ocupan en el historial, sino que es porque se designa como primer lugar. ¿Me doy a entender? No sé si con esto de la primera hipoteca. Licenciado, ¿podría repetir? Es que aquí se cortó la señal en mí. Muy bien. Cuando yo instituyo una hipoteca en una finca, hay lo que son inscripciones hipotecarias y hay un historial. Número 1, se constituye hipoteca a favor del señor Walter. Número 2, se constituye hipoteca a favor de la señora María Antonieta de las Nieves, por decir un nombre. Acá estipulo qué lugar ocupan. No, solo estoy estableciendo que en el historial están en la inscripción número 1 hipotecaria, número 2. Si yo en el instrumento establezco que esa va a ocupar el primer lugar, eso está diciendo que al momento de ser ejecutada una hipoteca, esa tendría prioridad. Eso es la distinción entre la hipoteca en el historial y la importancia para hacer la ejecución, que son distintos. No sé si me da a entender. Sí, licenciado, gracias. Bien, vamos con dudas. Ana Lucía Cabria. Licenciado, buenas noches. Una pregunta. Con eso que acaba de decir de las hipotecas, digamos, ¿un bien se puede dar en hipoteca más de una vez? Sí. Aunque, digamos, sean las dos vigentes. Sí. Y esa era mi primera pregunta. La segunda, cuando usted hablaba de la carta incondicional de pago, eso es lo que se le conoce a veces como el enganche. No, la carta incondicional de pago es la liberación que hace el banco para poder establecer el crédito y el financiamiento de la adquisición del bien. Ah, ya. Solo eso era, licenciado, gracias. Muy bien. ¿Sí se puede ir más de hipotecar una vez? Sí. Vamos a ver, esto está, les voy a dar el fundamento. Artículo, veamos. No sé si lo vamos a ver acá o te vamos a ver. Licenciado, ¿no es la subhipoteca en el 852? No, la subhipoteca es un crédito garantizado con hipoteca, es otra cuestión, otra figura. Te voy a explicar también. Vamos a ver acá. Licenciado, pero entonces si el bien está hipotecado con una entidad bancaria, se tendría que autorizar a esta entidad bancaria para poderla volver a hipotecar. Para poder enajenarla. Primero poderla enajenar. Ahora los bancos sí tienen cierta prohibición o circunstancia. A veces se da un refinanciamiento, por ejemplo, y sí se da un traslado de garantía, pero es distinto. Vamos a ver si encuentro el fundamento. Licenciado, perdone, no sé si me voy a salir un poquito del tema, pero ¿cuánto costaría constituir un inmueble para patrimonio familiar? En gastos, más o menos. Sí, o sea, digamos, ¿cómo hay Trámite que de pagar jurisdicción voluntaria. impuesto? No está sujeto a pago de impuestos, es un procedimiento más o menos, se está gastando de honorarios en la calle alrededor con toda la publicación que conlleva la escrituración de unos 3.500 a 5.000 quetzales más o menos, dependerá del notario. Sí, pues es que es jurisdicción voluntaria, tiene razón, gracias. Es jurisdicción voluntaria que lleva implícito publicación, trámites y diligencias y lo que es la escrituración correspondiente. Si alguien ubica, pero es un artículo que se puede estar hipoteca del edificio sobre suelo ajeno, vamos a ver. Artículo 842. Artículo 842. Si se constituyeren hipotecas y otras garantías, deberá determinarse la cantidad o parte de gravamen que se asigne a los bienes hipotecados y a las demás garantías. Sin embargo, si se constituye prenda e hipoteca, esta puede garantizarse el saldo insoluto que deje la prenda, pero en este caso no habrá responsabilidad personal del deudor
ni aún por pacto expreso. Solo quiero ver acá. Si alguien lo tiene, pues también me lo puede hacer mención. Si alguien lo tuviere, veamos primero la subhipoteca para poder entenderla. Acá lo que estoy hipotecando es el crédito, para hacer la distinción. Artículo 852. El crédito garantizado con hipoteca puede subhipotecarse en todo o en parte, llenándose las formalidades aplicables establecidas para la constitución de la hipoteca. Muy bien, acá pueden anotar al margen, el crédito es lo que se hipoteca. ¿Cómo así? Por ejemplo, yo vengo y en determinado momento voy con Nieves y ella me vende un inmueble y yo lo compro, lo garantizo, tengo un saldo de 50,000 quetzales y por ese saldo yo instituyo la hipoteca a favor de Nieves. Nieves puede en determinado momento, por ese saldo que tiene y esa garantía, viene también y puede subhipotecar ese inmueble. Entonces, en ese momento podemos estipular que ese crédito tiene como a poder ser hipotecado. No sé si me doy a entender. Veamos también lo de la guía de calificación registral. Solo les voy a también hacer la acotación. Creo que ahí está también. A lo referente a hipotecas. Hoy van a tener clases en segundo horario. Sí, muy bien. Sí. Cuando no tengan clases, avísenme. Bueno, si quisieran recibir también clases conmigo también. A mí me encanta dar clases. Veamos la guía. Vamos a ver la guía de propiedad, arrendamientos, patrimonio familiar, inscripción de registros. Si alguien tiene la guía que habla referente a hipotecas. Muy bien. Guía número 7, constitución de prendas e hipotecas. Si alguien tiene la guía número 7 del Registro General de la Propiedad. Si un bien está en Quetzaltenango, ¿cómo se llama el registro? San Marcos, todos esos lugares. ¿Dónde está inscrito? Segundo registro de la propiedad. ¿En el Registro General de la Propiedad se llama? No. Segundo registro. Muy bien. Por ahí el que tiene oídos para oír. Número 7. ¿Alguien lo tiene? Por favor, damos lectura. ¿Qué número, licenciado? ¿Es la guía 7? Vamos a leer el número 1.1 para ir integrándolo. Para que el registro inscriba hipotecas, el documento respectivo deberá indicar las condiciones y términos a que estén sujetos los créditos, el importe de la obligación garantizada y el plazo de la obligación en forma expresa y determinada, expresando en su fecha de inicio o terminación del mismo. Artículo 1136 del Código Civil. Muy bien, crédito hipotecario, 2.1. Sí, el 2.11, ese. Sí, por favor. Muy bien. Para la inscripción de la prórroga o cancelación de la obligación a favor de las instituciones bancarias o financieras, mediante razón puesta al pie de documento constitutivo de la obligación, deberá presentarse el título original con la respectiva razón, que deberá estar firmada por quien tenga personería o legalización notarial de firma. Artículo 52 de Ley de Bancos y Esta es la forma que les decía que casi no se utiliza, porque muchos utilizan la carta total de pago, pero también se puede a través de esta forma. Artículo 52 de la Ley de Bancos. Déjenlo, puede ser que algún día les sirva, que se los pregunten en los privados. Leamos el siguiente párrafo, por favor. 2.1.2. La prohibición de enajenar o hipotecar de nuevo un bien grabado con hipoteca solamente será inscribible si consta en un contrato que se refiere a créditos bancarios.
Ningún otro pacto que limite esos derechos del propietario del inmueble será susceptible de inscripción. Muy bien, entonces acá nos damos cuenta que establece la prohibición de ¿qué? De enajenar o hipotecar ¿qué? De nuevo. Entonces vemos que sí se puede constituir una segunda hipoteca, ¿de acuerdo? También hay otra prohibición. La prohibición se aplica, entre otros casos, a la liquidación del patrimonial conyugal en los casos en que el bien se adjudica al cónyuge que no constituyó la hipoteca, así como los demás desmembraciones de los inmuebles hipotecados. Por último, se puede también hipotecar un usufructo, sí, numeral 3.1. El usufructuario puede constituir hipoteca específicamente y expresa sobre su derecho de usufructo sin consentimiento del nuevo propietario, y este sin consentimiento de aquel, pero hipoteca terminará al fin del usufructo. Muy bien. ¿Qué artículo dijo, licenciado? Disculpe. Guía calificación registral, número 7, si no estoy mal. Su punto número 3. Muy bien. La redacción de la escritura es bastante fundamental. Vemos un antecedente que es como todo antecedente que tenemos que tomar en consideración. La venta que se puede hacer, van a haber estipulaciones como un contrato por abonos. Esto es igual forma que lo que ya vimos en la clase anteriores. Se va a estipular el plazo, la forma de pago, interés, el lugar de pago, cesión del crédito, la carta total de pago, incumplimiento. Ahora, va a haber una cláusula de constitución de hipoteca. Yo debo de establecer si constituye a favor del señor en primer lugar. Acá tengo que estipular esta palabrita. Por incluir esta palabra en el arancel me cobran creo que 50 quetzales, si no estoy mal. Pero sí es mejor, porque si yo no pongo en primer lugar, puede hacer que alguien más sí lo estipule. Y al momento de ser ejecutada, el que tenga primer lugar ocupa la prioridad. Entonces acá básicamente se estipula la hipoteca y por último la aceptación, que vimos que debe ser en forma expresa, la aceptación general del instrumento. Eso sería básicamente las obligaciones previas y posteriores son las mismas que una compraventa, el pago de impuestos. La hipoteca en sí no paga impuestos, sino que es la compraventa que se está dando. Eso sí, hago la acotación, ¿de acuerdo? Vamos con preguntas. Elba Gabriela. Gracias, Lic. Disculpe, usted había dicho que se podían hacer dos hipotecas y que independientemente de que se constituyera primero una y después otra, la que se consignaba como primera era la que se le daba prioridad. No, que se consignara como que ocupa primer lugar. Eso se consigna en la escritura. Así es. Puede hacer que la inscripción número 1 hipotecaria no tenga que ocupar el primer lugar, pero viene el segundo acreedor y dice, no, yo sí, como no se ha estipulado, se pongan las pilas y diga, no, aunque esté en la segunda inscripción hipotecaria, se estipule que esa ocupa el primer lugar. Entonces, o sea que en este sentido, perdón, Lic, que le interrumpa, o sea que en este sentido no existe un criterio, se utiliza el criterio del más pilas. No hay un criterio establecido. No, es un principio de prioridad registral, no es criterio, es principio de prioridad registral. Entonces, si se estipula en el instrumento que ocupa primer lugar, el que lo consigne como tal, así queda inscrito. Si ya hubiera alguien que tiene el primer lugar, claro, no puede decir el otro que ocupa primer lugar, a menos que se cancele el primer lugar y esa pasaría a ocupar el primer lugar. Ok, muchas gracias. Sandra Lisbeth. Sí, esa era mi duda, licenciado. ¿Cómo sabemos nosotros si esa va a ser la primera o la segunda? Porque se estipula en forma expresa en la escritura y queda inscrito en la razón registral, que ocupará el primer lugar. Pero ¿y si alguien más ya puso esa cláusula en la escritura? O sea, si alguien más ya hizo que era en primer lugar y yo vuelvo a hacer que es en primer lugar, habría confusión. Habría confusión. Entonces la otra tendría que mandar a aclararse que hay una anotación y hasta que no se cancele la anterior se solicita que se aclare. Tendría que ocupar el segundo lugar. Pero eso tendría que hacerla yo como en teoría como en segundo lugar, ¿verdad? Así es. Ok. También no puede decir nada y ahí venga otro y lo ponga. Podría ser que ocupa el primer lugar o simplemente solo hipotecas sin establecer que el lugar ocupa. Que no es lo mismo el lugar para ser ejecutadas al lugar que ocupen en la inscripción en el historial de la finca, que es distinto.
Norma Carolina. Sí, gracias. Yo solo era una pregunta sobre la obligación de que prescriben a los 10 años contados del vencimiento de la obligación, según el artículo 856. Mi pregunta es la siguiente. Si en la escritura donde yo pongo esa condición, ¿verdad?, de que vence la escritura, pero que también se puede dar por vencido con el incumplimiento de 2 amortizaciones, y la persona ponga XY, no incumple y deja de pagar 1 año. Como ahí decía y estipulaba en la escritura que se hizo de que con el pago se daba por vencimiento. Del contrato. Pero se daba por vencimiento el contrato. Y se quedaba así inscrito y grabado en el registro de la propiedad de la hipoteca. Se podría tomar de que a raíz de ese momento en que se dio el incumplimiento, contar los 10 años y pedir que la... No, porque es que eso es distinto, porque ese es vencimiento o resuelto el contrato para poder darse otro tipo de acciones. No, acá lo que se estipula es del plazo para el cumplimiento del pago. Exacto, pero se había quedado en el registro cuando se inscribió la hipoteca, decía que también por el incumplimiento de 2 se da por vencido el plazo. Sí, pero es que eso no va a caer en la razón registral. En la razón registral se establece que se constituye hipoteca a 10 años. Pero va a estipularse el plazo del cumplimiento del contrato, y a partir del vencimiento del contrato, del plazo que se estipuló, a partir de ahí se cuenta la prescripción. Porque ¿qué pasa si en determinado momento, porque acá hay una prescripción liberatoria, porque ¿qué pasa si en determinado momento no me cumplió 2 mensualidades? Veamos este análisis. Y en el registro de la propiedad no va a tener conocimiento, por consiguiente no va a hacerse solicitud. Ahora, cosa distinta si yo no pagué por 2 mensualidades, y espero ya no me cobran y de repente ya pasa el tiempo por el cual se venció el contrato y no me pagan, pues no habría problema. Pero para la persona, si no me vence en 2 meses, lo que da ahí es una condición resolutoria. Es distinto del contrato para que las cosas vuelvan a como estaban o pagar daños y perjuicios. Ok, muy amable. Gracias, licenciado. Nieves, Mariela. Licenciado, una pregunta. Aquí no se aplicaría lo de compra-venta con reserva de dominio que tenía un límite de 4. O sea, una persona tenía que esperar a que le incumpliera 4 mensualidades para rescindir el contrato, si no estoy mal. Es que quiero hacer distinción. En la mente tienen que ver un rubro que es una prescripción liberatoria, que es el vencimiento del plazo del contrato, y otra es por no pagar, me abre la posibilidad de parte del acreedor. Por ese simple hecho yo tengo 2 opciones: o espero que se venza el contrato y no me pagó, o porque no me pagó amortizaciones. Eso me abre puertas para yo a demandar un juicio ejecutivo. Esa es la diferencia, pero no es una prescripción adquisitiva. Si él no me paga 2 amortizaciones que se estipuló en el contrato, porque aquí sí se puede estipular una cantidad de amortizaciones, se tendrá por vencido, pues ahí ya me abre la posibilidad de irme a un juicio ejecutivo. La persona que es el acreedor tiene 2 cuestiones: ejecuto la garantía, que este sería un juicio en la vía de apremio, o demandar en determinado momento demandar algunas otras cuestiones como daños y perjuicios, pero la mayoría que optan es irse a lo que estipula el juicio ejecutivo y hacer valer la garantía. ¿De acuerdo? No sé si tienen que verlo distinto. No es lo mismo el vencimiento del contrato para poder buscar una prescripción liberatoria. O sea, al vencerse el plazo del contrato por el cual se estipuló, aunque yo no he pagado 2, 3 amortizaciones, para yo liberarme de esa obligación tengo que esperar que se venza en totalidad el plazo, que sería la fecha en que se queda en el registro de la propiedad, cuál fue otorgado el contrato. Pero si yo no cumplo una de las amortizaciones y la ley y el contrato estipula que al vencer una amortización sin pago, a lo que da es aquí es ya irse a un juicio ejecutivo, es otra consecuencia jurídica, ¿de acuerdo? Sí, licenciado. Una pregunta más. ¿Este modelo de hipoteca se puede emplear si no fuera compraventa? Digamos que yo quiero que usted me preste 100,000 quetzales y yo le digo, hipotequemos mi casa. ¿Puede ser igual o cambia? Sí, solo que ahí sería reconocimiento, podría ser un mutuo con garantía hipotecaria. La garantía hipotecaria va a ser aparejada a distintos contratos. Puede hacer que tengamos un accidente de tránsito y que los daños y perjuicios sean garantizados con hipoteca.
una obligación. Recuerden que acá cualquier tipo de obligación lícita puede ser garantizado con hipoteca. Puede ser entonces acá que tengamos daños y perjuicios garantizados a pago o un convenio de pago con garantía hipotecaria. O puede hacer que me preste usted dinero y que el mutuo, el que es un préstamo, lo garanticemos con hipoteca. Puede hacer que también yo le preste servicios profesionales y por la gran magnitud de servicios profesionales que responsabilidad conlleva, entonces yo responda a los daños y perjuicios profesionales con garantía hipotecaria. O como el caso del registrador, que al ejercer su profesión de registrador garantiza con hipoteca. La hipoteca puede ser aparejada a distintos contratos para el cumplimiento eficaz del contrato. Muy bien, muchas gracias, licenciado. Ya, buenas noches, una consulta. Buenas noches. Por ejemplo, yo sé que en mi escritura tengo que poner que la hipoteca va a estar hasta que se concluya la obligación, pero mi duda en sí es que tengo que poner un plazo para la hipoteca. Por ejemplo, esa hipoteca conlleva o estará presente o vigente, estará vigente por 10 años, un ejemplo. O tiene que ir con la mano con el valor del contrato. Por ejemplo, si la deuda es de 20 años, la hipoteca también tiene que decir 20 años o simplemente lo dejo así, el bien inmueble queda hipotecado nomás. No, tiene que estipularse el plazo, porque al momento de que no se estipule el plazo da problemas porque nunca se va a poder liberar. Han habido casos en el registro de la propiedad en donde no se estipuló el plazo del contrato y ya pasaron más de 100 años o 50 años y no se puede liberar por prescripción porque no consta ni que pagó, ni consta que ya se venció el contrato. Ya no están los otorgantes primitivos. Entonces ahí es una cuestión bastante compleja. Entonces, para el beneficio de, por ejemplo, de un banco, bien nos podría decir así, echar gol, que no le pone plazo a la hipoteca y siempre va a seguir hipotecado, aunque nosotros hayamos concluido la obligación de los Ahora, pagos si que yo son pagué, presentes. pues me van a dar la carta total de pago, que es una escritura y con eso cancelo. Ahí no habría problema. Pero si yo nunca pago, nunca va a poder tener una prescripción liberatoria. Ah, ok. Gracias, licenciado. Muy bien. Creo que también tenía otra duda. No sé si todavía permanecerá acá. ¿Quién fue? Ah, muy bien. Es mi estimado. Permítanme acá. ¿Quién fue el que me levantó la mano acá? Buenas noches, Lick. Ah, muy bien. Sí, mi estimado Giovanni.